Cecilia Blondet está con nosotros aquí en nuestros estudios de Radio Nacional del Perú. ¿Cómo está, señora Cecilia Blondet? Qué gusto saludarle. Alberto, estoy muy contenta de estar acá, Alberto Augusto, porque veo que hay un gran impulso para renovar Radio Nacional y para darle una presencia mucho más importante y mucho más fuerte de la que tenía, y eso creo que es muy importante porque las comunicaciones en el Perú son fundamentales. Y si no nos comunicamos, no nos enteramos de qué cosa es lo que hacen los otros, y por lo tanto nos sentimos aislados, y a veces eso genera violencia, genera conflictos. Así es que creo que esto es una excelente iniciativa, y lo felicito, don Alberto, por estar acá. Muchas gracias, muchas gracias. En este equipo. Obviamente, un equipo, así usted ha dicho, es un equipo de profesionales. Bien, el tema en este momento que nos convoca es un tanto discutir o conversar o dialogar sobre el tema de la meritocracia y también sobre cómo regular las conductas en los distintos estamentos del Estado y de la participación de los ciudadanos. Hoy vemos que tenemos un país todavía con algunos conflictos por resolver y muchas veces se ha dicho que esto es debido a que no tenemos los mecanismos o no aportamos mecanismos lo suficientemente democráticos para poder resolver estos problemas. El caso muy concreto es lo que está ocurriendo en Cajamarca, ¿no? Hay posiciones irreductibles, pero ya se han tomado iniciativas como por ejemplo la designación de Vladimir Huárov para esta comisión especial que antes era Comisión de Conflictos y ahora es Comisión de Diálogo, y también para ver la forma como se pueden entronizar mecanismos éticos en el diálogo. ¿De qué manera se puede facilitar, doctora Cecilia Blondet, este problema para buscarle soluciones a los conflictos que tenemos, por ejemplo, desde su perspectiva? Mire, Alberto, yo creo que en este momento tenemos algo así como una ventana de oportunidad. Se están tomando una serie de medidas y desarrollando algunas iniciativas que me parece que son muy importantes a tomar en cuenta y sobre todo a monitorear para efectivamente ver que se concreten, que pasemos de las buenas intenciones a la realización de actividades y de obras que permitan que efectivamente éstas se den. En primer lugar, el presidente firmó el año pasado la Alianza para el Gobierno Abierto. La Alianza para el Gobierno Abierto tiene un plan de acción que ya se hizo, en el cual están participando tanto instituciones fundamentales del Estado, como la Contraloría, el Poder Judicial, la Presidencia del Consejo de Ministros, la Cancillería, la Defensoría del Pueblo, y del lado de la sociedad civil, 4 instituciones también muy importantes: el Consejo de la Prensa, Proética, Ciudadanos al Día y APRODE. Entonces, esa es una plataforma de actividades que se han pensado, que se han programado, que ya tienen indicadores y metas, y que se han presentado como parte de los compromisos del Estado peruano en la reunión de Brasilia. Esto es muy importante porque es como un punto de partida, como una línea de base para medir qué cosa es lo que se está haciendo y de qué manera el gobierno cumple con sus compromisos. Y es más, casi institucionalizar este mecanismo. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo más importante, digamos? Hay muchas cosas, muchas metas importantes en este plan de acción, pero una que me parece que es central, que además debiera asumir la coordinación de todo este compromiso, es la formación de una institución autónoma para la transparencia. Es una propuesta que está desarrollando con mucho rigor. Autoridad, digamos. Una autoridad autónoma. Pero, digamos, estrictamente del sector público, del Estado, o que puede ser también del sector privado. No, es del Estado, ya, pero actúa sobre todos los aspectos de la transparencia en el territorio nacional. O sea, también también en el campo del sector privado, sin duda. Pero sobre todo en el campo del Estado. Nosotros necesitamos que las instituciones, que los funcionarios, que los directivos entiendan qué es la transparencia, por qué es importante la transparencia para la función pública y cómo hacer para que el Estado se acerque a la población, dé información, rinda cuentas y al mismo tiempo la población sepa de qué cosa es lo que están haciendo sus autoridades. Hay un detalle importante sobre lo que usted dice, perdón que le interrumpa, pero es bueno porque seguramente usted lo va a complementar, que es esta parte en la que Max Hernández, el ex secretario técnico del Acuerdo Nacional, en una entrevista hace pocos días decía
que tenemos una brutal desconfianza. Exactamente. Todos desconfiamos de todos, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo estoy hablando con usted en este momento, yo confío en usted porque yo la conozco, usted me conoce, pero hay mucha gente que dice, ¿y por qué me dicen esto? No confío, de repente es algo más, ¿no? Ese grado de desconfianza hay que derrotarlo. Bueno, lo veíamos justamente a raíz de esto que ha sucedido con la ministra de Educación y el SUTEP y el CONARE, la desconfianza tremenda que hay frente a lo que puede hacer la ministra, que han llegado a decir incluso que tenía reuniones con la gente de... Como si fueran reuniones clandestinas, ¿no? Una cosa, se ha sugerido eso, claro. Exacto, qué vergüenza, qué mal, de parte de algunos medios de comunicación que sean capaces de generar tal nivel de desinformación simplemente por desconfianza frente a las autoridades. Por fortuna, la ministra no solo aclaró ya el tema, que fue una iniciativa de un obispo, que ellos lo recogieron y que lo que querían era que ellos hagan un deslinde, ¿no es cierto? Un deslinde con el terrorismo. Yo creo que... Y que no se logró, pero que eso no significa pues una reunión clandestina de apoyo al CONARE y qué sé yo. No, claro, porque además eso abunda en la desconfianza que, como usted decía, es algo que está tan arraigado en nosotros. Entonces aquí tenemos que entrar a un detalle, y viene la pregunta luego de Augusto, el tema de los medios. Yo siempre me he concentrado siempre en este tema de los medios porque a veces efectivamente vemos que algunos titulares sobrepasan las normas, ¿no? Que a veces uno considera que son éticas. Entonces, no quiero dar nombre de medios ni nada, pero tenemos esa tendencia a estrujar a la persona, ¿no? Hacia ya machacarla de tal manera que no le damos ninguna posibilidad incluso de reivindicarse, por decirlo de alguna manera, o de salir a hacer aclaraciones. Acá hay un rol protagónico de los medios también. Sí, efectivamente. Lo que pasa es que ha habido demasiado espacio para la cultura del escándalo y no tanto, y de la opinión libre y no tanto para la cultura de la información. Y creo que ahí hay que ya estoy viendo yo un viraje hacia la discusión de temas de fondo. Eso. Por primera vez estamos, después de mucho tiempo, discutiendo temas de fondo. ¿Qué vamos a hacer en el campo de la educación? ¿Qué debemos pensar en el campo de la salud? Claro. ¿Es posible o no es posible que haya efectivamente un seguro integral para el tema del cáncer? Etcétera. Yo creo que si algo bueno tiene este anuncio del presidente, el discurso del presidente, es que ha traído una cantidad de nuevas iniciativas que se están discutiendo y que a partir de la discusión es que me imagino que se van a ir concretando. Lo han dicho algunos presidentes regionales, ¿no? Que el discurso del presidente, el mensaje de la nación, ha sido un mensaje incluso dirigido no a los grandes grupos de poder, ni mucho menos, sino a los provincianos. Es decir, por ejemplo, hablarle de los puentes, hablarle de las cosas que más necesitan, ¿no? En esas regiones, por ejemplo, de los servicios públicos. De los servicios públicos que a veces están tan disminuidos o casi inexistentes, ¿no? Sí, yo creo que ha sido muy interesante en ese sentido el discurso. Y creo que, volviendo al tema de los medios, en provincias, por ejemplo, uno puede observar que muchos medios de comunicación están vinculados con el poder, porque es casi como que la única manera de sobrevivir. Entonces, ahí hay una distorsión del rol que tienen que jugar los medios de comunicación. Entonces, si les pagan, hacen como campaña permanente en función de quién les está pagando. En juez y parte. Y se convierten en juez y parte. Pierden su rol de neutralidad. Por eso es que es tan importante que haya una radio nacional, claro, que tenga la potencia y la capacidad, que comparta con RPP ese espacio de neutralidad, de apertura, y que pueda... Y que la competencia leal es muy positiva. Es muy importante. Señora Blondet, y que no se vaya a pensar que por ser Radio Nacional, un ente del Estado, tenga que ser para el Estado y de defensa o de promoción al Estado. Ojalá. Como siempre ha sido, lamentablemente. En estos momentos estamos dando una muestra de apertura porque están viniendo invitados que incluso están en contra de ciertas características del gobierno de turno y los estamos dejando porque esa es la apertura que estamos haciendo justamente acá. Ahora, es el papel muy importante de los medios, señora Blondet. Usted habla, a veces se sesga la información y se desinforma, ¿no es cierto? Y esto hace mucho daño, porque en Cajamarca, por ejemplo, ciertos medios de comunicación que están a favor o en contra de la minería, por ejemplo, son las que atizan de repente los ánimos de la gente que está en contra, ¿no? Claro. Y no hay una información veraz, entonces no tienen cómo colegir y sacar unas conclusiones, ¿no? Así es. Sin embargo, también hay el otro lado. También los medios de comunicación son de las instituciones que tienen mayor credibilidad en la lucha contra la corrupción. En la encuesta de Proética, esta última que hemos presentado ahora en junio,
sale que, en primer lugar, la Defensoría del Pueblo es de las instituciones más legitimadas, y en segundo lugar salen los medios de comunicación. Es decir, a pesar de que tienen en muchos lugares este sesgo en favor de quién les paga, de quién les pone publicidad, etcétera, y por lo tanto pierden su neutralidad, también en otro sentido tienen un enorme espacio y una enorme credibilidad en términos de la capacidad de denuncia que tienen. Y eso es otro gran tema, don Alberto, que en algún momento podremos conversar. Y todavía tenemos algunos minutos para conversar con usted. Vamos a aprovechar su presencia, porque, digamos, no es importante que Proética esté justamente a través de Radio Nacional, llegando a todos los hogares en todo el territorio nacional, incluso más allá de nuestras fronteras, para que se sepa que hay voluntades en ciudadanos como usted y muchos millones de peruanos de hacer cambios importantes. Mi pregunta es, desde la, digamos, perspectiva de Proética, ¿qué tan importante resultaría ahora intensificar un debate para la profunda reforma del Estado? Porque las iniciativas son interesantes, ¿no? Pero mientras tengamos un Estado, como incluso ha dicho el presidente el otro día, panzón, ¿no? Obeso y cosas por el estilo, no vamos a avanzar mucho, ¿no? Bueno, yo creo que desde el fin del gobierno de Fujimori quedó clarísimo que era importante, muy importante, una reforma del Estado. ¿Qué significa una reforma del Estado para el público en general? Significa que el Estado funcione, que no tengamos que pagar y que sobornar para que nos den una cama en un hospital, para que nos atiendan en un servicio, para que nos abran las puertas, para conseguir una licitación, etcétera. Que el Estado funcione, eso es lo que necesitamos. Y para eso necesitamos simplificación administrativa, capacitación para los funcionarios, mejores sueldos para los funcionarios también, atención, reordenamiento de las funciones de las instituciones del Estado. Y eso es lo que está en este momento pensando y trabajando la Presidencia del Consejo de Ministros. Estuvimos hace poco en un seminario que coordinó justamente, un seminario internacional que coordinó la Presidencia del Consejo de Ministros, la funcionaria Mariana Iona, y fue muy interesante cómo se comenzó a discutir qué tipo de reforma del Estado queremos, qué tipo de Estado queremos. ¿Qué tipo de reforma queremos realmente? ¿Qué tipo de Estado queremos? Necesitamos un Estado moderno, que atienda al ciudadano, todas estas cosas que se dicen desde menos oneroso, ¿no? Porque a veces resulta que el Estado es honesto, claro. Exacto, ¿no? Pero queremos un Estado transparente, que rinda cuentas, que sepa rendir cuentas, que sepa informar qué cosa es lo que está haciendo y que se vincule con el ciudadano. Y que le diga al ciudadano, mira, estamos haciendo esto y esto y esto, y si el ciudadano tiene un expediente, una denuncia, pues que le recojan la denuncia y que sepa cuál es el trámite que siguió. Y esas políticas públicas tienen que perdurar en el tiempo, es decir, no es que cambian como un gobierno, ¿no es cierto? Porque si no, son políticas de Estado. Políticas de Estado, pero obviamente. Para políticas de Estado necesitamos instituciones, y para instituciones necesitamos una reforma de la administración del Estado. Pero que el ciudadano, con la aplicación de estas políticas, el ciudadano, la gente que nos escucha, sienta que efectivamente que forma parte de ese Estado, porque a veces la gente se siente con este grado de desconfianza que mencionaba el doctor Más Hernández, la gente se siente ajena al Estado, claro, totalmente ajena, ¿no? Claro. Entonces incluso hasta cuando la SUNAT interviene, la gente ve como una agresión, sí. no ve como una orientación, sino como una agresión. Claro. Pero ahí es donde también, volviendo a la primera pregunta, don Alberto, es importante que haya además de esta alianza, esta institución autónoma para la transparencia, que sea como el ente rector de la transparencia, sobre la base de una propuesta que ya la Defensoría del Pueblo está trabajando con mucho rigor y con mucha seriedad. Al lado de eso, necesitamos una escuela para el funcionario público, la Escuela Nacional de Función Pública, que se acaba de crear, sí. Y eso me parece una iniciativa muy valiosa, porque son además iniciativas que no van a dar probablemente rédito político inmediato, pero a la larga vamos a ir reconstruyendo nuestro Estado sobre la base de funcionarios bien calificados. Antes de tu pregunta, Augusto, tuvimos una entidad, ¿no es cierto? Tuvimos, claro, nosotros que somos mayores, claro. No sabemos muy bien, el Instituto Nacional de Administración Pública. El INAP, ¿no es cierto? Claro, sí, lo desactivaron. Augusto. ¿Por qué se desactivó? ¿Funcionaba? ¿No funcionaba? Bueno, en ese momento había una serie habían diferentes opiniones. Efectivamente, me parece que fue muy tomado por un gobierno más que con la concepción de Estado al final, pero
antes que reformarla y relanzarla, lo que se hizo fue suprimirla, porque había la concepción del Estado chico, el Estado mínimo, que tenía que permitir que otras instituciones como las universidades asumieran un rol que nunca lo asumieron. Entonces ahora sí me parece importante que para funcionarios públicos de gobiernos regionales y gobiernos locales se esté creando esta institución, que además está al mando del jefe de servir, que creo que es un equipo, dirige un equipo muy solvente en este campo. Claro, para hacer finalmente que el Estado sea eficiente, ¿no? Eso es importante.